Hermanos en Cristo Jesús, damos inicio al solemne culto de adoración correspondiente al domingo 6 de febrero. La palabra de Dios dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Gálatas 3:14. Vamos a tener un momento de oración en silencio, hermanos, con el preludio 413, Háblame hoy, a cargo de nuestra hermana ministro en música, Carla Santiago. Llamamiento a la adoración, hermanos, lo encontramos en el Salmo número 76, el Dios de la victoria y del juicio. La palabra de Dios dice, Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Allí quebró las saetas del arco. Él, el escudo, la espada y las armas de guerra. Glorioso eres tú, poderoso más que los montes de Caza. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño. No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Tú, temible eres tú. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio. La tierra tuvo temor y quedó suspensa. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra, ciertamente la ira del hombre te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. Todos los que están alrededor de él traigan ofrendas al temible. Cortará a él el espíritu de los príncipes. Temible es a los reyes de la tierra. Amén. Es el momento, hermanos, de la oración de ofrecimiento. Señor y Padre nuestro, una vez más te damos gracias porque nos permites estar reunidos, Padre, para alabar y glorificar tu santo y glorioso nombre. Poniendo en tus manos, Padre, al predicador, para que, conforme a tú le indiques, Padre, él dé el mensaje y sobre todo que sea escuchado por nuestros oídos, por nuestro razonamiento, Señor, y podamos poner en práctica, Padre, todo lo que vamos a aprender el día de hoy, Señor. Poniendo en tus manos todo esto, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
Vamos a alabar a nuestro Dios, hermanos, con las estrofas del himno número 241. A Cristo doy mi canto. A Cristo doy mi canto, Él salva el alma mía, me libra del quebranto y con amor me guía. Ensalce nuestro canto, tu sacrosanta historia, es nuestro anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Jamás dolor ni agravios enlutarán la mente. Tuyo, Cristo, nuestros labios bendicen dulcemente. Ensalce nuestro canto, tu sacrosanta historia, es nuestro anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Tu nombre bendecido alegra el alma mía. Tu nombre es a mi oído dulcísima armonía. Ensalce nuestro canto, tu sacrosanta historia, es nuestro anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Viviendo he de ensalzarte, y si abandono el suelo, veránme ir a adorarte los ángeles del cielo. Ensalce nuestro canto, tu sacrosanta historia, es nuestro anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Lectura devocional, hermanos, la encontramos en el libro de Levítico. Vamos a dar lectura al capítulo 16, de los versículos 1 al 16. La palabra de Dios dice: Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová,
y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayese la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Amén. Vamos a tener el momento de oración de intercesión a cargo de nuestro pastor, el presbítero Jesús Vallarta Jiménez. Buenas tardes, vamos a orar, hermanos, al Señor y a dar gracias porque nos permite continuar adorándole a Él en el culto de esta forma virtual, y nos permite la vida el Señor, nos da salud, también Él permite enfermedades en nosotros, y vamos a dar gracias a Dios en ese tiempo de oración. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque nos permites estar delante de tu presencia, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que tú, primeramente, Señor, nos perdones los pecados, las faltas que hemos cometido, de palabras, de pensamiento, de actos, y que nos ayude tu Espíritu Santo en cada instante, Señor, para que podamos continuar viviendo de la forma en como tú deseas que lo hagamos. Ponemos en tus manos a los enfermos de nuestra iglesia y también a nuestros familiares, conocidos, a hermanos de otras iglesias también, Señor, los ponemos en tus manos para que tú los bendigas en la salud. Bendice la vida de la hermana Carla Santiago, que ella termine por recuperarse de la enfermedad que contrajo. Así mismo también de la familia de la hermana Beda Cano, Señor, todos sus familiares también se infectaron y te pedimos que tú les ayudes a que ellos sanen. Asimismo también la hermana Juanita Chávez, Señor, también su familia se infectó y te pedimos que tú les bendigas en la salud para que ellos continúen sus actividades normales. Te pedimos también por el embarazo de Marisol Moreno Montejo, Señor, que tú le asistas en ese tiempo, que le permitas la salud. Y también por la recuperación de la hermana Amelia López, del señor Juan Antonio Peredo Ramírez, de la hermana Mary Cortés Galicia y de la familia Nájera Martínez. Señor, te pedimos que tú les ayudes, al hermano Humberto, a la hermana, a su esposa, Señor, para que tú siempre les permitas la salud en cada uno de ellos. También bendice la vida de la hermana Paulina y del hermano Ismael Galicia en sus enfermedades, que ellos puedan sanar. Y pues oramos también, Señor, por todos los hermanos, por todas las personas de la tercera edad, también que tú les ayudes en sus enfermedades. Te pedimos y te damos gracias porque tú permites que nuestros cuerpos caigan en enfermedad, pero tú nos das la fuerza y el vigor para continuar adelante. Así mismo también te pedimos por la vida espiritual, Señor, de Daniel y de Montserrat. Te pedimos que tú los bendigas, Señor, en este proceso que ellos están teniendo de trabajo, Señor, de su familia, de los estudios. Ponemos en tus manos todas las actividades que ellos están haciendo, Señor, la actividad
evangelística que hacen en su casa. También oramos por cada uno de ellos, que tú les ayudes a que hablen, a que sigan hablando, Señor, el Evangelio, y te pedimos por las personas que oyen de tu palabra, que tú les ayudes a encontrarte, Señor. Te damos gracias y también te pedimos por el hermano Rivelino Nájera Martínez, por su vida espiritual y por el proceso legal que está en curso en cuanto a sus hijos. Señor, tú sabes la situación, tiene tiempo que no está con ellos, y te pedimos que tú lo favorezcas al hermano Rivelino, y sobre todo oramos por sus hijos, por su esposa, Señor, para que tú les ayudes siempre a estar de lo mejor. Y te damos gracias también, Padre, te pedimos para que tú seas la guía y la dirección en la vida de todos nuestros hijos. Oramos por nuestros hijos, Señor, por los que tú has alcanzado, Señor, por los que tú has llamado también. Te pedimos que tú los bendigas, Señor, que tú les sigas dando la fortaleza de continuar en su vida, y oramos para que el mundo, Señor, no los atraiga a ti, sino a Él, Señor, sino que siempre estén viendo hacia ti. Y te pedimos por todos los hermanos que están dentro de la iglesia, que son hijos de familia, Señor, que tú les ayudes, que tú los guíes en cada una de sus decisiones. Padre, también te pedimos por nuestra iglesia, Señor, tú conoces la situación en la cual estamos, está cerrado el templo, Señor, por las situaciones de las enfermedades, de los contagios, y oramos a ti para que tú lo soluciones, que en tus tiempos, Señor, se abra el templo, para que en tus tiempos sea que nos reunamos nuevamente para estar alabando tu nombre, no solamente por nuestra iglesia Getsemaní, sino por todos los templos que se han cerrado, Señor, que también continúan cerrados, y que los congregantes pues ven el culto a través del internet, Señor, y creemos que la forma más bíblica, o la única forma de que tu nombre sea bendecido, es cuando está reunida toda la iglesia. Por eso es que oramos para que tú puedas determinar, Señor, en la pandemia el resultado de ella, Señor. Por eso es que te pedimos por la iglesia, para que tú nos sigas bendiciendo. Danos sabiduría, Señor, y dirección para que podamos dirigir, Señor, el lugar en donde estamos congregándonos, Padre, y que nos des responsabilidades a cada uno de nosotros, que nos ayudes a entregar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, Señor, para poder ayudar, Señor, al mantenimiento del edificio, de los trabajadores, Padre, y que tú estés siempre ayudándonos en cada una de las necesidades que tenemos. Te pedimos también por los proyectos de la Sociedad Juvenil Retención Gratuita, Señor, que tú les bendigas en cada una de sus decisiones. Te damos las gracias por el tiempo que se tuvo en oración, también por vía de internet, Señor, que fue de bendición. Oramos por cada una de las necesidades que se hablaron, por cada uno de las situaciones, Señor, que se tuvieron a bien hablar en el tiempo de oración. Que tú nos bendigas y que tú nos sigas respondiendo, Señor, a lo que te pedimos. Y te pedimos también para que los hermanos que no están integrados en los jóvenes, te pedimos por ellos para que también se integren a esta sociedad y que pueda crecer, Señor, en número, también en conocimiento y en deseos de trabajar para tu obra, Señor. Oramos por los nuevos miembros que han llegado a la iglesia también, que tú los bendigas, Señor, que tú estés cubriendo todas sus necesidades y que sigas hablando sus vidas, Señor. Te pedimos por los varones de la iglesia también, Señor Dios, que tú pues sigas levantando a hombres, a varones, pues en ellos está la dirección de tu iglesia, Señor. Ese es el modelo que tú nos has dejado, y te pedimos para que tú levantes a hermanos, a varones que estén siempre responsabilizados con tu obra, Señor, y que tengan este deseo, el anhelo de servirte solamente a ti. Oramos por las autoridades de nuestro país, asimismo también oramos por las autoridades de la iglesia, por el sínodo, por los trabajos que se van a realizar en la siguiente semana, Señor, que tú bendigas, Señor, este tiempo de trabajos y que nos ayudes a cada uno de nosotros a realizarlos. Oramos por todas las iglesias del sínodo para que tú también bendigas a cada una de las familias, de los pastores, de las misioneras que están trabajando dentro de las iglesias, Señor. Oramos por la congregación, por la misión Valle de Chalco, para que ellos continúen en el trabajo como lo están haciendo, Señor, y que ellos prontamente puedan organizarse en congregación y en iglesia, Señor.
Oramos por la economía de toda la iglesia, que tú bendigas a las familias en cuanto a la economía, Señor, que no falte el alimento. Y te damos las gracias porque tú siempre provees todo lo necesario para nosotros, Señor. Te pedimos por el trabajo. Si alguien no lo tiene, Señor, que tú abras puertas para que lo podamos tener. Y lo que lo tenemos, también te pedimos que tú nos ayudes a conservarlo, Señor, o a encontrar uno prontamente, Señor. Creemos que tú, en tu providencia, está el cuidado de tu iglesia y tú no nos dejas, Señor. Tu palabra nos dice que no hemos visto justo desamparado, ni tampoco su descendencia que mendigue pan, Señor. Te agradecemos porque tú nos das lo suficiente, lo necesario para poder subsistir, Señor. Oramos también por los hermanos que cumplen años en esta semana, que tú los bendigas a cada uno de ellos en este tiempo. Te damos las gracias, Señor, por ese tiempo de oración, poniendo todas estas necesidades, agradecimientos, en el nombre de Jesucristo, nuestro único Salvador. Amén. Hermanos, es el momento de alabar a nuestro Dios a través de las estrofas del himno número 592, Hay poder en Jesús. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Momento de los avisos, hermanos. Se les recuerda que se tenía programado para el próximo domingo 13, Santa Cena, recepción de miembros, así como bautizos. Debido a la situación de la pandemia, hermanos, esa actividad queda suspendida, en tanto la autoridad nos notifica en qué semáforo estamos. Evidentemente el contagio está igual de fuerte y pues como medida de precaución el consistorio pues decide de momento que sigan suspendidas las actividades en tanto no mejore la situación. Asimismo, como recordarán, se tenía programada una reunión congregacional para el mes de febrero, pero también debido a esta situación de contingencia, todo queda pendiente. Todo lo programado para febrero queda pendiente a través de este medio de Facebook o a través de correo. Se les notificará en tiempo y forma, hermanos, cuando se reabrirá el templo, así como la reprogramación de todas las actividades que se tenían ya programadas para este mes. Asimismo, se les notifica que esta semana se llevará a cabo una reunión de sínodo, a la cual nuestra iglesia mandará a un representante del consistorio.
Como ustedes bien saben, está pendiente el asunto del SAT. Hay muchos pendientes con relación a la situación fiscal de nuestro templo, entonces se va a tratar ese asunto en el sínodo para que nos den una respuesta, porque eso depende de ellos. El representante legal emana de esa institución y por lo tanto nosotros no podemos hacer nada para resolver ese problema que ya viene arrastrándose de años, para ya dar solución, porque ya hay una carta de invitación del SAT para ponernos al corriente en todo lo relativo a las contribuciones, lo cual evidentemente pues repercutirá en las finanzas de la tesorería de nuestra iglesia. Son todos los avisos, hermanos, de momento, y es el momento de ofrendar a nuestro Dios. La palabra de Dios dice en Malaquías 3:10: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Señor y Padre nuestro, tus hijos reunidos, Padre, y dispuestos a contribuir, Señor, a través de las ofrendas para el sostenimiento de tu obra, te pedimos que tú bendigas estas ofrendas, bendice al dador alegre, pero también te rogamos, Padre, que bendigas a aquellos hermanos que tienen toda la intención de ofrendarte, Señor, pero debido a la situación de falta de empleo, no está en sus manos. Sabemos, Padre, que tú vas a proveer, Señor, y te pedimos, Padre, pues, que tú cubras esa necesidad y sobre todo que los hermanos que tienen todo el deseo de contribuir para el sostenimiento de tu iglesia, tú les sigas bendiciendo, Señor. Poniendo en tus manos todo esto, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios, hermanos, con la lectura bíblica que encontramos en el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 15. Vamos a dar lectura a los versículos del 33 al 41. La palabra de Dios dice: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactini, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndole una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé, quienes, cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Amén. Es el momento, hermanos, de escuchar la predicación de este día, que se titula La muerte de Jesús, a cargo de nuestro pastor, el presbítero Jesús Vallarta Jiménez. Bueno, vamos a hacer una oración para empezar con
nuestro tema del día de hoy. Señor, te damos las gracias nuevamente, gracias porque nos permites estar, Señor, delante de tu presencia y poder leer tu palabra. Oramos a ti, Señor, para que sea tu Espíritu Santo siempre que nos hable a través de la palabra. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Bueno, esta es este mensaje que vamos a ver el día de hoy. Tiene que ver con el último día, los últimos minutos de la vida del Señor Jesucristo. Y Él termina su ministerio, ¿verdad?, en la cruz del Calvario, con la muerte, con estas frases que Él menciona, que son importantes y que generalmente se estudian o se predican en Semana Santa, ¿verdad? Todo esta la pasión del Señor, pero bueno, no son exclusivos solamente para esas fechas, podemos predicarlas en cualquier momento del año, obviamente, ¿verdad? Y bueno, el Señor Jesús ya ha terminado su trabajo, su encomienda aquí en la tierra, y ahora Él entonces entrega su espíritu al Señor. Y la muerte de Jesús, obviamente, que es una muerte, que es un sacrificio, es un acto que a todo mundo, a todos los que creemos en la muerte y en la resurrección del Señor, pues nos trae una vida eterna, una vida plena. Así que la muerte de Jesús no es cualquier acto que pudo haber pasado y que está escrito en la Biblia solamente para que la Biblia se pueda llenar y tenga más contenido. No, sino que la muerte del Señor Jesús es muy importante para la vida cristiana, pues depende de ella, de la muerte del Señor, la salvación de nuestras almas. Dice el versículo 33 que ya leímos, dice, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Es decir, 3 horas se mantuvo el Calvario, o en el lugar donde estaba el Señor, gran parte de Jerusalén, quizá toda. Cuando habla la palabra dice que se cubrió la tierra, que fue toda la tierra. No podemos saber si realmente fue en todo el planeta. Podemos pensar que no, que fue de una manera regional ahí en el Calvario. Y bueno, las tinieblas, ¿verdad? Sabemos que lo que significan es un juicio sobre las personas, en este caso el juicio sobre todos aquellos que estaban en contra del Señor Jesús, sobre el Sanedrín, sobre toda la gente que aborrecía al Señor. Así que esas tinieblas, vuelvo a decirlo, es un sinónimo de juicio, ¿verdad? También las tinieblas tienen que ver con el pecado, claro, ¿verdad? Pero en el caso que ahora estamos viendo, es un juicio, ¿verdad? ¿Cómo sabemos esto? Bueno, el profeta Amós, vamos a buscar el profeta Amós ahí en el Antiguo Testamento, y vamos a buscar el capítulo 8, versículo 9, y va a hablar el profeta Amós acerca del juicio sobre Israel en el Antiguo Testamento, muchos años antes de que el Señor Jesús naciera. Amós 8, versículo 9 dice: acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Obviamente, ¿verdad?, que en el tiempo de Amós está profetizando el profeta en sus tiempos y tiene un resultado en los tiempos de Amós, pero también esta profecía tiene que ver con el futuro, es decir, con el tiempo que estamos viviendo en la cruz del Calvario. Nos dice el versículo 33 de Marcos capítulo 15, ¿verdad?, que fue a la hora sexta. De la hora sexta a la hora novena estuvo el Señor en la cruz del Calvario. La hora sexta para los judíos eran las 12 del día, porque ellos comenzaban a contar su tiempo, empezaban a contar su día a partir de las 6 de la mañana. Entonces para ellos las 6 de la mañana era la hora cero, ¿verdad? Lo que para otros es las 6 de la mañana, para ellos puede decir que era la hora cero. Así que a las 12 del día es la hora sexta, y la hora novena serían las 3 de la tarde para nosotros. Ese tiempo estuvo el Señor Jesús. El tiempo y la forma en cómo lo dice el profeta Amós coincide mucho, ¿verdad? Porque dice Amós que en el mediodía, a la luz del mediodía, se pondrá todo en tinieblas, y aquí ocurre exactamente eso. A las 12 del día el Señor Jesús es clavado en la cruz del Calvario, y a las 3 muere el Señor Jesús.
Entonces, esas tinieblas, el juicio que se presenta, ocurre en una hora inesperada. Nadie espera que a las 12 del día se ponga completamente oscuro, ¿verdad? O casi todo oscuro. ¿Cuál fue la causa de las tinieblas? ¿Qué fue lo que causó las tinieblas? Y lo que causó las tinieblas fue el Señor mismo. Dios provocó esas tinieblas, ¿verdad? Ya lo leímos en Amós. El Señor mismo fue quien provoca estas tinieblas. No fue el diablo, no fue la naturaleza, no fue ninguna otra situación, sino fue un acto especial de Dios. Fue un acto especial del Señor. ¿Qué extensión fue la que abarcó la oscuridad? Ya lo comenté, ¿verdad? No fue todo el mundo, ¿verdad? Está hablando de una manera figurada, ¿verdad? Cuando Juan dice, ¿verdad?, que Juan escribe acerca del Señor Jesús, de su ministerio, y escribe acerca de los fariseos. Dicen los fariseos: miren cómo todo el mundo lo sigue. No todo el mundo siguió a Jesús, sino es una forma de hablar. Aquí también, o sea, es una manera de hablar que toda la tierra se llenó de oscuridad, pero fue realmente regional y fue muy extensa, ¿verdad? Posiblemente fue todo el Calvario, todo Jerusalén. No lo sabemos con exactitud, pero lo que sí sabemos, porque la Biblia lo tiene registrado, es que hubo tinieblas, hubo un juicio sobre las personas que se encontraban allí, sobre toda la humanidad, claro, ¿verdad? Entonces, el significado de la oscuridad es que es un significado muy importante para nosotros, para la Biblia, ¿verdad?, para la historia del cristianismo. Las tinieblas lo que significan es el juicio divino, el juicio de Dios sobre nuestros pecados, en este caso sobre los pecados de toda la humanidad. Tenemos que recordar que en las espaldas, en el cuerpo del Señor Jesús, estando en la cruz del Calvario, todos los pecados de la humanidad recaen sobre Él. Entonces es un juicio sobre todos los pecados de toda la humanidad, de todos los tiempos, no solamente del Sanedrín, ni de las gentes que estaban en el tiempo de Jesús viviendo, sino de todos los tiempos. Es como si la ira de Dios, como si la santa ira de Dios, porque es una ira santa, ¿verdad? La ira de Dios no es como la ira de nosotros. Nosotros nos podemos enojar y ofender y lastimar con palabras, etcétera, pero la ira del Señor es una ira santa. Y también esa es una cualidad que tiene el Señor, es un atributo que tiene el Señor. Así como Dios es santo, Dios también es un Dios de ira, y aquí la miramos, ¿verdad? Aquí miramos en el texto que estamos observando cómo es que se detecta la ira, el juicio del Señor sobre el pecado de la humanidad. Entonces es como si la ira de Dios, como si la santa ira de Dios se estuviera consumiendo en el corazón del Señor Jesucristo, clavado en la cruz del Calvario, de modo que como sustituto nuestro sufrió la más intensa agonía, sufrió un terrible aislamiento y sufrió también un abandono de parte del Señor. Aquel día, hermanos, el infierno, por así decirlo, ¿verdad? El infierno fue al monte Calvario y el Salvador descendió a él, cargó con sus horrores en nuestro lugar. Dice el credo de los apóstoles, ¿verdad? Hablando del Señor Jesús, que Él descendió a los infiernos, eso es lo que dice, ¿verdad? Descendió a los infiernos, y esto a veces trae confusión en los cristianos, y cuando declaramos, cuando decimos el credo de los apóstoles, hay personas que no quieren decir esa parte de que el Señor descendió a los infiernos. No es que el alma de Jesús haya ido directamente al infierno donde se encuentran todos aquellos que han pecado, que han asesinado, no, sino es una forma figurada, es una forma de escribir, en donde está diciendo que lo que el Señor Jesús, estando en el trono de gracia, estando con el Padre, con el Espíritu Santo, Él descendió a este mundo. Juan capítulo 1, versículo 14, dice eso. El Evangelio de Juan 1:14 dice que el Verbo se encarnó en un hombre y vivió entre nosotros.
El mundo, este mundo es un mundo de pecado, está contaminado por el pecado. En ese sentido es que el Señor Jesús descendió a los infiernos. O sea, el mundo como tal es un infierno, ¿verdad? En comparación con el verdadero infierno que se encuentra en un lugar especial. Digo especial para aquellos que van a estar allí, ¿verdad? Y entonces está usando estas formas figuradas de hablar el escritor para decirnos que en el monte Calvario, siendo todo oscuro, estando la ira de Dios, el juicio de Dios, es como si fuera un infierno, ¿verdad? Y ahí mismo estuvo el Señor Jesús, en el monte Calvario, ahí cargando todos los pecados nuestros que nosotros deberíamos cargar, que nosotros deberíamos pagar por nuestros propios pecados. El Señor Jesús tomó esos pecados y Él se fue a la cruz voluntariamente para morir, para sacrificarse por nosotros. Ya leímos el capítulo 16 del libro de Levíticos en el Antiguo Testamento, y el capítulo 16 del libro de Levíticos lo que nos habla es precisamente la forma en cómo el pueblo en el Antiguo Testamento era salvado, era perdonado de los pecados. Y la forma en cómo el Señor perdonaba era sacrificando a un animalito, ¿verdad? Rociando la sangre del animalito en el lugar santísimo, etcétera, y haciendo todo el rito que el Señor había demandado. Bueno, todos esos ritos quedaron obsoletos con la muerte de Jesús. Con la muerte de Jesús y el velo que se rompe de arriba hacia abajo, entonces los trabajos que se realizaban en el templo, los sacrificios de animales, las ofrendas, todo lo que se hacía queda ya no es para el tiempo de Jesús ni para el nuestro. Ahora nosotros tenemos acceso al Padre directamente, ¿verdad? Por esa rotura del velo que fue de arriba hacia abajo. Entonces, lo que estamos considerando, ¿verdad?, es que el Señor Jesús viene ese día cuando Él muere en el Calvario y Él es sacrificado por nosotros, ¿verdad? Y dice la carta a los Hebreos en el capítulo 9 que el sacrificio de Jesús fue único y perfecto, y ya no es como en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Levítico capítulo 16, sino que es completamente diferente. Así que la muerte de Jesús para nosotros es algo muy importante. La agonía del Señor Jesucristo entonces fue mucha, fue tal que terminó pronunciando en su exclamación las palabras del versículo 3 y 4, del versículo 34, de ahí del capítulo 15, dice: y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor Jesús mismo, Él está exclamando en la cruz del Calvario y Él está diciendo: Señor, ¿por qué me has desamparado? Es una pregunta, ¿verdad? Y lo comentábamos hace unos domingos, ¿verdad? Que los hijos tienen el derecho de preguntarle a sus padres por qué hacen tal o cual situación. Tienen todo el derecho, ¿verdad? Entonces un hijo puede decir: oye, papá, ¿por qué compraste esta casa? Está bonita, etcétera, me gusta. ¿Por qué tienes ese trabajo, Señor? Papá puede preguntar lo que él quiera, porque es un hijo, tiene el derecho, ¿verdad? Con el debido respeto, claro, a sus padres. El Señor Jesús también, tomando esta forma de siervo, de hijo, de ser humano, Él le pregunta al Padre: ¿por qué me has abandonado, Señor? Y la pregunta que hace Jesús no es una pregunta como una obra de teatro, no, todas las palabras que habla Jesús en la cruz del Calvario, todo el sufrimiento, no fue actuado, fue algo real. Y él se sintió completamente desamparado, ¿verdad? Y bueno, ahora vamos a comentarlo, vamos a platicar si realmente el Señor lo abandonó o no lo abandonó. Entonces, este grito de agonía que hace el Señor Jesucristo es un grito que Él lo toma, ¿verdad?, del Salmo 22. En el Salmo 22, en el versículo 1, dice esas palabras exactamente: Señor, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y en todo su ministerio, el Señor Jesucristo siempre se fortaleció, siempre extrajo su fortaleza del Antiguo Testamento.
Si miramos los evangelios y las palabras que Jesús habla, muchas de las frases, muchas de las palabras vienen del Antiguo Testamento, principalmente de los Salmos. Así que el Señor Jesucristo toma los Salmos como algo muy importante para su vida, y Él exclama exactamente las palabras del Salmo 22, Señor, ¿por qué me has abandonado? Entonces, la relación, ¿verdad?, entre las tinieblas y el grito del Señor Jesús es muy estrecha. Las tinieblas son el símbolo del contenido del grito. ¿Cuál es el contenido? El abandono. El Señor Jesús se siente abandonado por su Padre. Se siente abandonado, ¿y cuál es la causa? El pecado. El pecado no de Jesús, claro, ¿verdad? Él jamás hizo un solo pecado, nunca pecó el Señor Jesús, pero Él cargó con todos los pecados de toda la humanidad, de todos nosotros. Entonces, imagínese usted esa ira santa del Señor manifestándose en los pecados de toda la humanidad que están cargando un hombre. Debió haber sido terrible lo que el Señor Jesús sintió. Y tenemos que recordarlo, y nunca se nos debe olvidar, hermanos, que el Señor Jesús fue, es y será siempre Dios. Claro que sí, 100% Dios, pero también fue 100% hombre, fue un ser humano. Y así lo que Él está hablando en la cruz, lo está hablando como un ser humano. Está sintiendo el dolor, el abandono. Los evangelios no nos cuentan nada, ¿verdad?, lo que ocurrió entre la hora sexta y la hora novena, es decir, entre las 12 y las 3, el tiempo que estuvo Jesús en la cruz. No nos cuentan pues realmente mucho, ¿verdad? Durante esas 3 horas, las tinieblas, hubo tinieblas, y en esas tinieblas Jesús sufrió agonías indescriptibles. No podemos decir qué es lo que sintió exactamente el Señor Jesús. No lo podemos saber, porque pienso que nadie lo ha experimentado. Este abandono que tuvo de su Padre. Jesús estaba siendo hecho pecado por todos nosotros. Eso es lo que dice la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, dice el apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. También el Señor Jesús estaba haciendo una maldición. O sea, estamos diciendo lo que Jesús padeció en la cruz, y son 3 cosas lo que yo aquí tengo. La primera ya la dije, estaba siendo hecho pecado por nosotros, de acuerdo a la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. También la segunda cosa que el Señor experimentó en la cruz es que estaba haciendo una maldición. Él estaba haciendo una maldición. Dice Gálatas, capítulo 3, versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque dice la Escritura que maldito aquel que es muerto en un madero. Así que el Señor Jesús fue hecho maldito, ¿verdad? Un día un predicador le puso como título a su mensaje, un Dios maldito, y se oye muy fuerte, muy feo, ¿no? Pero si lo analizamos desde el punto de vista que lo estamos viendo, Jesús fue Dios, sí, es Dios, será Dios, pero como un ser humano fue un hombre maldito que fue muerto en la cruz. Dios no murió, claro que no, ni Dios tampoco se abandonó a sí mismo. Dios no se puede abandonar a sí mismo, no, sino está abandonando al hombre, al ser humano. Eso hay que tenerlo muy en cuenta para no confundir. Es decir, ¿cómo es que Jesús dice, Señor, ¿por qué me has abandonado? No, los testigos de Jehová toman ese texto, es decir, miren, no es Dios. No, sí es Dios, ¿cómo no es Dios? Claro que es Dios, también fue un hombre. Dice el profeta Isaías, ¿verdad?, en el capítulo 53, un capítulo muy conocido, que se conoce también como el Evangelio en el Antiguo Testamento. Dice Isaías 53 que el Señor Jesús estaba siendo herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Entonces la pregunta, ¿verdad?, que ya contestamos ahorita, pero es bueno hacerla: ¿cómo pudo Dios abandonar a Dios? ¿Verdad? Porque si creemos en la Trinidad, creemos que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces,
Jesús es el Hijo y Él es Dios, ¿verdad? Como cristianos creemos que es Dios y eso lo creemos. Bueno, yo lo creo. Yo sé que también usted, somos cristianos. Entonces la pregunta, ¿cómo Dios pudo abandonarse a sí mismo? ¿Cómo Dios pudo abandonar a Dios? Y Dios el Padre desechó la naturaleza humana de Jesús. Dios no puede abandonarse a sí mismo. Sería contradictorio a la naturaleza del Señor. Aún así, Dios no dejó de amar a su Hijo. Como un hombre, como ser humano, no lo dejó de amar. Y el Hijo nunca desechó al Padre. Qué importante esto, hermano. El Señor Jesús como ser humano es el mejor ejemplo de un ser humano. No hay mejor ejemplo. No hay ni Gandhi, ni John Lennon, ni nadie de ellos. Nadie, solamente el Señor Jesús es el mejor ejemplo que tenemos como un ser humano puro, como un ser humano santo, como el mejor ejemplo. Y aquí vemos el ejemplo de un hijo que no rechazó al Padre en ningún momento. Siempre le llamó Dios mío, Dios mío. Él está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado, Dios mío? Él no rechaza al Padre y no le falta el respeto como un ser humano, no le habla con voces, con dolor, sino Él tiene el respeto siempre porque es el Hijo. Él asumió esa responsabilidad. En el pacto de gracia que hace el Padre y el Hijo, el Hijo va voluntariamente y Él asume ese trabajo, ese ministerio que Él tiene que realizar, el de un siervo. El Evangelio de Marcos, precisamente, nos presenta a Jesús como un siervo. El Evangelio de Marcos es dirigido a los cristianos que son de nacionalidad romana, precisamente por eso, porque los romanos sentían que eran los señores, los amos del mundo en el tiempo que estamos hablando, en el tiempo bíblico. Entonces Marcos les escribe el Evangelio en un lenguaje que ellos entiendan que también deben ser siervos igual que Jesús, aunque sean romanos. Entonces miramos, ¿verdad?, a un hombre, al Señor Jesucristo, que Él nunca en su mente rechazó a su Padre, siempre le llamó Dios mío, Padre. Entonces, por esta razón, podemos saber que el Padre le amó siempre igual. Si Jesús amaba al Padre, como Él, como su Padre, como en el sentido de hijo, Él amaba al Padre, el Padre lo amó también siempre. En Juan capítulo 10, en el Evangelio de Juan capítulo 10, el Señor Jesús dice, tú y yo somos uno, Señor. O sea, son declaraciones que miramos en los Evangelios, unas veces el Señor hablando como hombre, como ser humano, y otras hablando como Dios. Y bueno, podemos preguntarnos, ¿verdad?, que es extraño, o sería extraño que el Hijo exclame, ¿por qué me has abandonado? ¿Es extraño? El Padre no lo había abandonado si no fuera necesario, pero sí fue necesario que el Padre lo abandonara para padecer el castigo por su pueblo. Si el Señor Jesús no hubiera padecido este abandono del Padre, entonces sus pecados, hermano, los míos, no hubieran sido perdonados. Tenía que abandonar el Padre a su Hijo en la cruz. Era necesario para que el juicio se llevara a cabo y para que los pecados nuestros fueran perdonados. Ese fue el ministerio que hizo el Señor Jesucristo. Ese fue el ministerio que hizo el Señor Jesús. Tan grande y tan importante para nosotros. Y la Escritura dice, ¿verdad?, si de gracia recibiste la salvación, si de gracia has recibido todo, devuélvelo de gracia. De gracia trabaja en la iglesia. O sea, me estoy refiriendo en general, ¿verdad?, a toda la iglesia, Así debemos responder nosotros, por gracia, porque por gracia fuimos rescatados. En los versículos 35 y 36 miramos cómo es que la gente se burla, ¿verdad?, y también vemos la compasión que existe. Dice versículo 35 y 36, y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías.
Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarlo. El versículo 35 es la burla de todas aquellas personas de corazón endurecido que señalan a un Jesús que no es, pidiendo ayuda. O sea, ellos creen que Jesús está pidiendo ayuda, que está llamando a Elías, ¿verdad? Confunden las palabras, son palabras unas en hebreo y otras en arameo, por eso es que se confunden, ¿verdad? Y esto como que se oye como un chiste malsano que hacen los judíos que están ahí con Jesús. Ellos creen, ¿verdad?, que Jesús está pidiendo ayuda, están mirando a un Jesús falso, como lo ve mucha gente el día de hoy y en todas las épocas. Ven a un Jesús falso, dicen: sí, bueno, Jesús fue un buen profeta, fue un buen hombre, pero hasta ahí, no es Dios. Murió y ahí terminó su vida. O sea, están mirando a un Jesús que no es. Así estos hombres están mirando a un Jesús que según ellos está pidiendo ayuda, pero no está pidiendo ayuda. O sea, está preguntando cosas al Señor: ¿por qué me has abandonado? Pero no está pidiendo ayuda. El Señor Jesús sabía a lo que iba al Calvario. Él sabía lo que su pasión significaba para Él, que iba a ser bien dolorosa. Claro que sí. Eso que el Señor Jesús está pasando a la cruz, para Él ya no es tan doloroso. Lo doloroso y lo fuerte fue estamos en el día viernes, ¿verdad? En el Viernes Santo, de acuerdo a lo que estamos viendo aquí. Un día antes, el jueves, el Señor Jesús ora en Getsemaní, termina la Santa Cena, etcétera, la instituye el Señor y salen al huerto, y el Señor va al huerto de Getsemaní y ahí se siente terriblemente solo. Y lo que Él siente en ese instante, Él como ser humano también tiene dudas de poder pasar su ministerio, ir a la cruz. Sabe que lo van a crucificar, Él sabe eso. Y dice la Escritura que era tanta la agonía del Señor Jesús en el huerto de Getsemaní que empezaba a sudar fuertemente. Y creo que a todos nos ha pasado, cuando estamos en tensión sudamos, ¿verdad? Empezamos a transpirar. Bueno, lo que el Señor hacía también sudaba, pero el sudor era mezclado con sangre. Y eso no lo sé bien, pero es un asunto que tiene que ver con la medicina. Hay una explicación a esto, ¿verdad? Y ocurre, sí, cuando la gente está en una tensión muy fuerte, muy tremenda, puede ocurrir esto, ¿verdad? Que la sangre y el sudor se mezclen de una manera, ¿verdad? Esto fue lo que ocurrió. Y ahí en el huerto de Getsemaní sí fue la verdadera agonía del Señor. Cuando Él pasa esta situación, cuando Él ora al Señor en Getsemaní, en el huerto de Getsemaní, y el Señor lo fortalece y al final triunfa el Señor Jesús porque va ya voluntariamente, todo lo demás, los azotes, los 6 juicios que pasó con Herodes, con el Sanedrín, todo lo que pasó, los golpes, la corona de espinas, los clavos en las manos, en los pies, sí le dolieron, claro que le dolieron, claro que sí, pero eso ya no era tan fuerte. Lo fuerte fue en el huerto de Getsemaní, cuando Él tuvo la tensión de la duda, el temor. No sabemos qué es lo que el Señor haya pasado, pero nunca pidió que el Señor lo quitara para siempre de lo que había sido Él enviado a hacer, morir en la cruz por usted y por mí. Así que todo lo que está haciendo el Señor Jesús es algo real. Y vemos en el versículo 35 la burla que tienen todos estos hombres, ¿verdad? Están mirando a un Jesús que no es. Ellos, la percepción que tienen de Jesús es falsa, como mucha gente la tiene. Por eso la gente no cree en el cristianismo, no creen en el Evangelio, porque tienen una percepción falsa de Jesús. Lo ven de una forma distinta, lo comparan con muchos personajes, menos con lo que es, con el Dios verdadero. Entonces, decía una leyenda, ¿verdad? Por eso es que los judíos pensaban que Jesús estaba hablándole a Elías, porque había una leyenda judía que no está escrita en la Biblia, claro, porque es una leyenda. Decía una leyenda judía que Elías vendría a ayudar al Mesías cuando viniera en el tiempo que él tenía que venir.
Y no solamente venía a ayudarles, bueno, le venía a ayudar y sería como un siervo para el Mesías. Entonces, cuando oyen las palabras, que las confunden, porque dice Eloí, Eloí, son palabras arameas, ¿verdad? Ellos las confunden y piensan que le hablan a Elías. Dicen, sí, de acuerdo a la leyenda, Elías tiene que venir a ayudar al Mesías, y según él dice que es el Mesías. Pues a ver, veamos si Elías viene a ayudarle. O sea, se están burlando del Señor Jesús. Está la burla sobre Jesús mismo, ¿verdad? Y en el versículo 36, ¿verdad?, vemos también parte de la misericordia. Cómo es que el Señor, Dios, permite que por obra de un romano, de un hombre que está ahí también entre la burla, entre los que lo crucificaron, se acercan al Señor y le acercan le dan a que tome algo, ¿verdad? Los compuestos que hacían, que era el vinagre con otras hierbas, era para que los cuerpos resistieran. Si recordamos en la pasión de cuando va del pretorio romano hacia el Calvario, el Señor Jesús, el pretorio era un patio de Pilato, ¿verdad? Del palacio de Pilato. Bueno, cuando sale Jesús del pretorio donde fue juzgado, cuando va caminando, él va muy cansado y se le acercan a darle de tomar vinagre, que era como un tipo de droga para que los hombres aguantaran, para que pudieran aguantar, principalmente los criminales, que eran llevados así cargando esas cruces muchos metros o kilómetros quizá. Entonces el Señor Jesús no quiso tomar el vinagre, si recordamos esa escena, ¿verdad? Él se negó a tomar, porque él no necesitaba drogas para estar en el ministerio que el Señor le había dado, no necesitaba estimulantes ni aguantar absolutamente nada, porque su cuerpo estaba ya preparado junto con su alma para resistir toda esta pasión que él tuvo que atravesar. Así que aquí ya en la cruz se le acerca uno de los hombres y dice, y corrió uno. Estoy leyendo el versículo 36. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Y ahí entonces el Señor entrega su vida, ¿verdad? El versículo 37 nos habla de la muerte del Señor Jesús. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. El Evangelio de Marcos no nos dice qué es lo que mencionó Jesús, qué es lo que dijo con esa gran voz. Pero si miramos los otros evangelios, Lucas y Mateo, nos hablan, ¿verdad?, de que el Señor dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y el Señor ahí terminó su vida, ¿verdad? Entonces, podemos observar en el versículo 37, ¿verdad?, que con un fuerte grito, Jesús entregó su espíritu, su vida misma. Él la entrega al Padre, ¿verdad? Y lo que Él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y también dice Él al final, consumado es. O primero dice consumado es y al final, perdón, dice Él, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, lo primero que dice Él, o las últimas dos frases que Él dice es consumado es. Esa es la primera de las dos últimas frases que dice, consumado es. ¿Qué fue lo que se consumó? ¿Qué fue lo que se consumó? Toda la obra que el Padre le había dado para hacer. Toda la obra, todo el ministerio de Jesús ya se había consumado, ya se había cumplido. Por eso mismo es que nos menciona, ¿verdad?, que el velo del santuario se rompe. Y entonces lo que Jesús hace con su ministerio, todos los trabajos que se hacían en el templo, todos los ritos ceremoniales, ya no tienen lugar, no es necesario que se hagan. ¿Los 10 mandamientos quedan vigentes? Claro que sí, desde luego que sí. Únicamente los ritos ceremoniales son los que ya no tenemos que hacer, no lo necesitamos. Y más adelante, ¿verdad?, ya lo comentamos, dice el Señor, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, para demostrar que había recuperado plena conciencia de la amorosa presencia del Padre. Encargaba su espíritu al dulce cuidado del Padre. Fíjense, primero dice el Señor, ¿por qué me has abandonado, Señor?
Y no sabemos qué es lo que ocurrió, ¿verdad? Nosotros estamos, sí, o sea, podemos especular muchas cosas, pero ¿cómo es que cambia, verdad, la mentalidad del Señor Jesús? Primero Él dice en un versículo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y ya cuando está a punto de morir, con toda calma, el Señor dice: consumado es, todos los trabajos que tú me diste a realizar, Señor, están terminados, terminé bien mi ministerio, Señor, y en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Cómo cambia, verdad, de la duda, Señor, ¿por qué me has abandonado? A decir ya al punto de la muerte: Señor, encomiendo mi espíritu en tus manos. Está ahí, Señor, en tus manos divinas está mi espíritu, tómalo. Y es exactamente eso. A veces estamos enfermos, nos pasa situación, no estoy aplicando nada, pero eso es lo que ocurre. Estamos enfermos, estamos dolidos y nos quejamos con el Señor, claro que sí. Pero después el Señor nos habla y nos consuela, y le podemos decir, aún con el dolor: Señor, estoy en tus manos, cuídame, Señor. Si tú quieres darme la salud, bendito seas. Si tú no me la quieres dar, también bendito seas, Señor. Siempre te voy a seguir alabando. O sea, es el transcurrir, es el transcurso que tiene la vida espiritual en el creyente. Va en aumento, dice la Biblia, como la luz de la aurora, hasta que el día es perfecto. Así es la vida del creyente. Debe estar de triunfo en triunfo en triunfo. No al contrario, ¿verdad? Había una hermana en una iglesia que le decía: ¿cómo está, hermana? En pelea. ¿Cómo está, hermano? No, pues deprimida. No, o sea, es de victoria en victoria con el Señor. Claro, hay problemas, sí, pero tenemos que salir siempre adelante. Bueno, entonces estamos diciendo, ¿verdad?, cómo es que vuelve la confianza en el Señor Jesús. No que las haya perdido, pero por el dolor que Él experimenta, etcétera, siente una duda, pero después Él entrega su vida al Padre, entrega su espíritu, porque sabe, ¿verdad?, que en las manos del Padre va a encontrar siempre el cuidado perfecto. Entonces está lo que hace Jesús, ¿verdad? Está demostrando que Él había recuperado la plena conciencia de la amorosa presencia del Padre y encargaba su espíritu al dulce cuidado del Señor. Así entonces es que volvió a la gloria que tenía con Él. O sea, Jesús vuelve a la gloria que tenía con el Padre, ¿verdad?, desde la eternidad. Juan capítulo 17, versículo 5 a 24, Proverbios 8, versículo 30, nos hablan de la gloria que tenían el Padre y Jesús. Juan capítulo 10 también. Así que el Padre lo recibió en la gloria, y la mañana de la resurrección hizo retornar el espíritu de su Hijo a su cuerpo para no morir ya jamás. Qué interesante, hermano. ¿Usted sabe cómo es la presencia de Jesús en el cielo que está el Señor? O sea, todos los que mueren, todos los seres humanos que mueren, todos excepto Jesús, todos los que han muerto, todos los seres humanos, hablando de cristianos, para no hablar de los no cristianos, pero todos los cristianos que han muerto creyendo en Jesús están en la presencia del Señor, en espíritu, ¿verdad? Porque sus cuerpos ya son hechos polvo. Solamente está el espíritu de todos los cristianos. Pero el Señor Jesús es el único ser humano, esto es bien, a mí me gusta. El Señor Jesús es el único ser humano que está con su cuerpo físico, con su espíritu, claro, unidos en uno solo. Así está el Señor. Es el único que está. Con el cuerpo que Él tenía, el Señor, el Padre, le devuelve el espíritu, lo pone en el cuerpo inerte, y el cuerpo entonces resucita. Y no se encontraron huesos en la tumba del Señor Jesús. No se encontró absolutamente nada, sino puras sábanas dobladas. Fue todo lo que encontraron en la tumba. Y esto hace entonces de un Dios poderoso que tenemos, hermanos, de un Dios que está en el trono celestial y que está esperando que Él regrese cuando Él así lo decida por segunda vez, y estará reinando en la tierra. Pero la presencia de Jesús en el cielo está Él de cuerpo físico,
y está sentado, ¿verdad? Está gobernando. Esto es interesante para nosotros, hermanos, es muy interesante saber cómo todo el poder que tiene el Señor se manifiesta en su vida. Así que el Espíritu se une al cuerpo para no morir jamás, porque es un Dios eterno. Es consolador, hermanos, saber que cuando Jesús fue al paraíso, cuando Él muere en la cruz, porque estamos hablando de su muerte, es muy consolador saber que Él no fue solo, sino que Él se llevó, por lo menos, de lo que estamos bien seguros, que se llevó a uno de los malhechores que estaban junto a Él en la cruz. Y Él entonces entra al paraíso con este hombre, con esta persona que se arrepintió en sus últimos instantes y encontró la vida eterna. Finalmente, el versículo 38 dice: entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Y esto es un milagro, ¿verdad? Porque el velo del templo, no crea usted que era una cortinita de esas que venden ahí en Parisina. No, era un velo de pieles de animales muy duros. O sea, no era una sola piel, eran muchas pieles unidas que era imposible que se rompiera. Era imposible. Y se rompe el velo de arriba hacia abajo. Entonces, debemos considerar este milagro, porque es un milagro que pasa, ¿verdad? Ocurrió exactamente cuando Jesús muere. En la carta a los Hebreos dice, bueno, vamos a buscarla, por favor. La carta a los Hebreos, capítulo 10. Dice la carta a los Hebreos en el capítulo 10, versículos 19 y 20. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. ¿Y qué significaba que se rompiera el velo del templo? Mucho, porque atrás del velo estaba dividido el templo, ya lo hemos comentado, en dos partes: lugar santo, que era el más grande, y lugar santísimo, que era el más pequeño. Entonces haga de cuenta que ese era el lugar santísimo, ese lugar santo, y aquí había un velo. Y aquí únicamente podía entrar el sumo sacerdote, solamente él, no podía entrar nadie más que el sumo sacerdote. Si entraba alguien que no fuera el sumo sacerdote o de la tribu de Leví, de los hijos de Aarón, era muerto inmediatamente. Así que cuando entraba el sacerdote, en el Antiguo Testamento se le amarraba un lazo en los pies, entraba por abajo arrastrándose, y el lazo era amarrado en los pies por si el sacerdote era impuro, por si era un charlatán, por si no tenía que estar en el lugar santísimo, era muerto, y el lazo era amarrado para que lo jalaran. Eso lo habla el libro de Levíticos. Bueno, se rompe el velo y entonces la iglesia tiene acceso al Padre solamente por la muerte de Jesús. Ya no está solamente el sumo sacerdote, la familia de Aarón, los levitas, no. Ahora esto es de acceso directo para nosotros, porque hay un solo mediador entre Dios y el hombre. Ese es Jesucristo el hombre. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Así que la carta a los Hebreos nos dice esto, ¿verdad? Que la rasgadura del velo simboliza la muerte de Cristo. Su cuerpo fue partido por nosotros. El lugar santísimo es el cielo, o simboliza el cielo. Y podemos ir al cielo entonces por la muerte de Jesús. Podemos ir al cielo solamente por la muerte de Jesucristo. Vamos a terminar leyendo ahí mismo en Hebreos, espero que lo tenga usted. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Y al terminar la lectura, vamos a hacer una oración. Hebreos 4, 16 dice la palabra: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Señor, muchas gracias te damos. Gracias por el sacrificio único y perfecto que tú hiciste en la cruz del Calvario. Te agradecemos por ello, porque a través de él tenemos el acceso directo hacia tu presencia. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Hermano, reciba la bendición del Señor, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo sean hoy y siempre con cada uno de ustedes y sus familias. Amén. Dios les bendiga. Hermanos, es el momento de despedirnos
Y para ello vamos a hacerlo a través de la doxología 450. Dios te bendiga.